Buenos días por la mañana, con mi dulce voz vamos a compartir lo que es esta lección 221 a la 230. Durante estas 10 lecciones vamos a estar encontrándonos con el tema del perdón, de lecciones enfocadas en reconocer, en saber qué es eso del perdón. 10 días después de la lección 230 a la 240, que es la salvación. Compartamos y es entender qué es el perdón del mundo, es empezar a entender y a diferenciar qué es eso que llamamos perdón desde el curso de milagros. Sería bueno entenderlo. ¿Qué es el perdón? Les decía que es diferenciarlo, lo que es el perdón del mundo, eso que hemos llamado perdón muchas veces, que hace reconocer la culpa, ve culpa y luego trata en un acto de superioridad de ser bueno y dejarla pasar. Yo perdono y ya. Ese perdón del mundo dice: te perdono, pero no te he olvidado, no te he olvidado. Entonces, para que te quede claro, no lo he olvidado, pero no lo vuelvas a hacer, pero te perdono. Y esto es el falso perdón, esto no es un real perdón. Y luego viene el perdón no dual, que lo que hace es no ver, ¿cierto? Y es renunciar total a no dar realidad a la culpa, es decir, ya no es vista, la culpa no es dar realidad, sino que se reconoce en la mente, se reconoce en su falsedad y se entrega en el amor y se acepta el amor en su lugar. Por ejemplo, imagínate que estamos esperando a alguien en la casa, a tu pareja, por ejemplo, y entra, ¿cierto? Y no te saluda como tú quisieras que lo hiciese, como estás, cómo te fue, no, o, ¿cierto? Te eché de menos, te extrañé, me fue muy bien, entonces entra directamente a hacer sus cosas, a su habitación, a la cocina. Ahora, ¿te quedas molesta o te quedas molesto porque no te ha recibido, no te ha atendido de una manera especial? Recuerda que no recuerda eso que es especial para ti. Entonces se proyecta la culpa. ¿Quién proyecta la culpa? Ese que está esperando. Cuando dice: no me has saludado, no me has dado un abrazo, no me has dicho lo importante que soy para ti, no me has reconocido, este saludo es demasiado frío. Y entonces esta sensación, ¿cierto? Proyecto la culpa sobre el otro, y esta sensación de no haber sido atendido como debería, la proyecto en el otro. Entonces proyecto esa culpa y entonces digo: tú eres causante de lo que yo estoy sintiendo, ¿cierto? Entonces este sentir viene de esa idea sostenida. ¿En dónde está sostenida esta idea? ¿En dónde? Entonces viene sostenida esa idea donde tú te infravaloras, donde ya no existes. Entonces esa culpa la proyectas fuera, y entonces tu pareja sería la culpa afuera, en vez del lugar de sentirte amada, porque es sentir incondicionalmente ese amor de Dios, ¿cierto? Y es sin condiciones de esperar que el que llegue te salude, ese que es pareja, hijo, sin esas condiciones, ¿cierto? De ninguna clase. Entonces me siento no especial, me siento no amado. Entonces, ¿de dónde viene esto? Viene de un sistema de pensamiento que estoy proyectando. Proyecto afuera. Y ahora hago al otro afuera responsable de cómo yo me estoy sintiendo. Y desde ese resentimiento, desde la proyección de la culpa, entonces me siento así. Y haces el reclamo. Cómo te presentas así en la casa, todo el tiempo que estoy esperándote, qué es esa manera de comunicarte conmigo, qué es lo que tanto me amas. Empezamos a proyectar esa culpa o esos pensamientos discordantes que tenemos, como de no ser especiales, como lo dice el curso, ¿cierto? Entonces le preguntas que si hay alguien más, que si ya no eres importante, ¿cierto? Y entonces
ya estás proyectando toda esta infravaloración, la creencia de que no soy, de que no valgo, de que no sirvo, y haciéndolo al otro responsable de lo que tú sientes, ¿cierto? De lo que tú sientes. Pero lo que tú sientes no es lo del otro, es tuyo, y es la situación y el problema que tienes de los pensamientos que estás sosteniendo. Entonces, en un acto de falso perdón, es decir, en un perdón del mundo ilusorio, ¿cierto? Lo que haríamos aquí sería, una vez, después de toda esa retahíla, de ese regaño, después de ese llamado a atención, de pedir reconocimiento, de ser ese ser especial, una vez después de haber hecho todo eso, ahí viene, ¿cierto? Después de toda esa discusión, ¿cierto? Esa discusión con diferentes fases de intensidad, puede ser, por ejemplo, llanto, un llanto suave, puede ser un llanto profundo, puede ser una molestia de un día, incluso una molestia de una semana, tiempo sin hablarse, no importa, pero viene el falso perdón, ¿cierto? Entonces viene un momento desde ese falso perdón o el perdón del mundo, decimos, bueno, lo dejo pasar, pero que sepas que no me he olvidado de lo que me hiciste, y te voy a pedir que en la próxima vez que vuelvas a venir, hazlo distinto, porque si no me voy a volver a enojar y te voy a sacar todo lo que ya pasó en la primera vez. Lo llamamos cuentas de cobro. Entonces comenzamos a cobrar al otro. Venga, cobrémosle, ¿cierto? Le cobramos. Pero no me olvido, ¿cierto? No me olvido. Y ya en vez de estar pendiente de que el otro ingresa, entra, que llega, recibirlo con cariño, ya estoy pendiente de que me salude como me lo merezco, porque soy especial. Ya no estoy pendiente de otra, sino salúdame porque yo soy especial. Y si no lo hace, hay el lío en que se arma, ¿cierto? Esto es el falso perdón. Entonces tú crees que lo has perdonado, pero en realidad no es más que darle realidad a la culpa y postergarla en el tiempo para la corrección. Es decir, tu actuación sanará, pero si tú me lo demuestras, entonces empezaría a confiar en ti. Y esto es totalmente al revés. Desde el perdón no dual, lo que hace es una renuncia, o dicho de otra forma, no dar realidad, dejar de dar realidad a la culpa, es reconocer la culpa como irreal, absolutamente una ilusión, una idea sostenida en mi mente, a la que puedo darle realidad proyectándola afuera o entregándola al amor para su deshacimiento. En este caso acepto amor en lugar de culpa, y al reconocer la culpa en mi mente y antes de proyectarla al otro y hacerle responsable al otro de lo que yo estoy sintiendo, antes de todo eso me digo, mira, si yo estoy sintiendo esto, no viene del otro. Y aquí veo y observo, y eres consciente de ese sistema de pensamiento antes de la proyección de la culpa sobre el otro, haciéndote a ti mismo víctima de ese ataque que tú mismo has proyectado, ¿cierto? Y al reconocer todo este sistema de pensamiento y al reconocer su falsedad, entonces el perdón, realidad, ya no perdonas al otro, porque has reconocido la culpa, la idea de culpabilidad de tu mente como falsa, y la entregas al amor. Es decir, o dicho de otra manera, puedo ver culpa aquí o no verla. Es mi decisión verla o no verla. Aquello que quiera ver, veo. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento, ¿sí? Y así nos lo dice el curso. Y todo cuanto me sucede, yo lo he pedido y se me concede tal y como yo lo pedí. Así que puedo ver culpa no porque esté afuera. Es una idea que está en mi mente y puedo verla, ¿cierto? Y como decíamos en esa lección 70, por allá, ¿cierto? La culpabilidad, ¿dónde está? En la mente.
Y al reconocer esto, nos liberamos, nos sanamos. ¿Por qué? Porque reconoces que la culpa es opcional, es una idea que puedes darle realidad, puedes sostener, proyectar fuera y creer que el mundo es causante de lo que tú sientes. Por eso el perdón no dual, al reconocer la culpa como falsa, ya el otro no te está haciendo nada. Era una idea que yo había visto, es una percepción errónea, es una percepción falsa. Y al reconocer que es mi percepción, entonces al otro no tengo que perdonarle. Te perdono por no haberme saludado, ya no. Acepto amor, solo hay amor. Acepto amor en lugar de culpa y acepto estar en paz. Y de alguna manera hay aquí un desapego a esa condición física, a la conducta, porque te liberas de tener que hacer del otro, de controlarlo por el miedo, de que el otro se comporte por una manera o de una manera para que te garantice una forma de sentirte bien. Si tú observas, este es un camino, eso es un camino para adueñarnos completamente de lo que vemos, de lo que sentimos y de lo que hacemos de nuestras creaciones. Y entonces en este proceso de ser dueños o de adueñarnos de nuestras responsabilidades, de lo que creemos tener de culpa o sentir culpa, ya nosotros nos adueñamos de eso, entonces el otro ya no es responsable de eso. Por eso el perdón no dual reconoce, como nos dice aquí, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano en realidad te había hecho nunca ocurrió. No, eso nos dice ahí en la lección. Y nos dice, el perdón no perdona pecados, otorgándole realidad. No, el perdón simplemente ve que no hubo pecado y ahí esa es la clave, ¿cierto? Entonces el perdón es muy, muy especial, es una maravilla porque nos adueña de todo nuestro sistema de pensamiento, porque nos adueña de nuestra percepción. Entonces empezamos a ver ese desfile de pensamientos, nos adueñamos de ellos y antes de sostener uno y proyectarlo en el otro, reconocemos esa falsedad y al darnos cuenta de que estamos haciendo al otro causa o dándole la causa, eso es un pensamiento de ataque. Entonces el pensamiento de ataque en la culpabilidad y al reconocer ese pensamiento, entonces podemos decidir soltarlo y entonces podemos decir, quiero dar realidad, quiero ver a mi hermano que es culpable, ¿cierto? Mi hermano es culpable por cómo yo me siento, caramba, 220 lecciones, ya está bien de seguir proyectando culpas y por eso estas 10 lecciones nos van a llevar a eso. Así que el perdón nos libera al reconocer que lo que sentimos no viene del otro, viene de nuestra elección, de lo que estamos pensando y queremos ver. Y al reconocer este acto completamente inocente, porque es completamente inocente, el pecado, la culpa no la veo en el otro, pero tampoco la veo en mí. Es una renuncia total a la creencia de la culpabilidad, una renuncia total. Así que nosotros somos quienes decidimos darle realidad a esta idea. Somos nosotros, nadie más, ¿cierto? Y esta idea hay que soltarla. Y esta idea, ¿cierto? O ese hueco que dejamos ahí, al no tratar de darle realidad a la culpa, lo que queda es inocencia. Si no hay culpa, ni en mí ni en el otro, pues el otro no es culpable. Yo soy quien le otorgo ese sinónimo de culpabilidad. Entonces queda un vacío. Entonces, ¿ahí qué hay? Libertad. Entonces, como ya no estoy sosteniendo ese pensamiento de culpa, entonces, como hay un hueco, entonces ese hueco, ese vacío, se va a llenar de inocencia, del amor de Dios. Inocencia, el amor de Dios, plenitud, porque ya somos, porque el perdón nos lleva a ese yo soy, a la comprensión del soy. Y entonces nos damos cuenta de que no hemos perdido ni hemos ganado el ser. Nos lleva a la comprensión, ¿cierto? Del ser. Porque he dejado de sostener un pensamiento que hacía al otro causa y yo la víctima.
causa y yo víctima. Entonces aquí el perdón lo que hace justamente es reconocer que no hubo, que no hay culpa. Entonces pone fin al juicio, esa cuarentena de 0 juicios, ¿cierto? Y aquí nos damos cuenta de que hay una renuncia a una realidad del juicio. Hay una renuncia al castigo. Ya no hay castigo, no tengo por qué castigarte. ¿Y por qué no tengo por qué castigarte? Porque no hay culpa. ¿Y por qué no hay culpa? Porque tú no eres culpable de las creencias o los pensamientos que yo tengo. Entonces ya no hay juicio, ya no me juzgo, porque ya no hay culpa, ya no hay nada de eso. Y entonces no me juzgo, no me culpo, renuncio a esa creencia. Y de obtener la renuncia, de obtener la inocencia a través del castigo, yo renuncio a eso, así. Y de obtener la inocencia a través del reproche y del juicio, yo renuncio a eso, ¿cierto? Sino simplemente al renunciar a esta idea, me libero de ella y lo que se colma en mi conciencia es tan solo amor. Así que acepto amor en su lugar. Así que el perdón puede ser dicho de una manera así: acepto amor en lugar de culpa. Acepto ahora mismo saberme amado en lugar de proyectar la culpa sobre mi hermano y sobre el mundo, y me perdono. Y elijo soltar, elijo liberar la idea de culpabilidad, elijo de darle realidad a la creencia de la culpa y ya. Y dejar de ser víctima. No tengo que defenderme, simplemente elijo y acepto el amor de Dios, porque Dios me ama ilimitadamente. Por tanto, me perdono. Y decir me perdono es simplemente aceptar el amor incondicional de Dios aquí y ahora, y no hay más. Así que es sencillo, en conexión y en amor. A partir de estos 10 días, entonces 10 lecciones, todo sobre el perdón. 10 días. Comienza entonces a practicar esta semana llamémoslo que 10 días, una decenia de 10 días de 0 juicios. Hoy, aquí, ahora, día 10 de los 0 juicios. Mañana día 9 enfocado en el perdón. Nadie me hace nada, solo yo. Y en 10 días nos estamos viendo con la lección, la explicación de la 231 a la 240 sobre la inocencia. Pero todos los días te mando un audio sobre la lección. Bendecido instante para ti y gracias por caminar conmigo. Mi voz, hermosa y preciosa, pero eso es lo que hay. Te amo y te bendigo, responsable de nuestra vida y de nuestro ser. Bendiciones. Una decenio, llamémoslo así. 10 días, hoy, 0 juicios, hasta el día 10. Y en 10 días me vuelves a ver con 10 días de inocencia. Bendiciones, disfrútate, 10 días de perdón. Adiós.